Al Señor, le voy a invitar que abra su Biblia en el libro de los Salmos, en el Salmo 125. Amén. El Salmo número 125. Amén. Amén. Habiéndolo encontrado, vamos a dar lectura a la palabra del Señor en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así Jehová está alrededor de su pueblo, desde ahora y para siempre. Porque no reposará la vara de la impiedad sobre la heredad de los justos, no sea que extiendan los justos sus manos a la iniquidad. Haz bien, oh Jehová, a los buenos y a los que son rectos en su corazón, mas a los que se apartan tras sus perversidades, Jehová los llevará con los que hacen iniquidad. Paz sea sobre Israel. Que el Señor añada una bendición a la lectura de su palabra. Amén, Nuestro hermano Señor. entonces va a quedar con el servicio. Que el Señor nos bendiga, que Dios bendiga este hermoso servicio, ¿no es cierto? Y que Dios bendiga esta palabra en nuestros corazones. La verdad es que es una palabra, hermanos, de confianza. Amén. Para supongo que estamos en este lugar, ¿no es cierto? Es porque creemos en el Señor. Y escuchamos, ¿no es cierto?, también a los hermanos, a nuestro pastor que decía por las peticiones de oración, ¿no es cierto?, la oración de su hija, ¿no es cierto?, Amén. nuestro hermano también que estaba en el hospital. Y es, ¿no es cierto?, es la respuesta a nosotros, porque muchas veces llegamos a la casa del Señor, ¿no es cierto?, con necesidad, con peticiones delante de la presencia del Señor. Y muchas veces no tenemos a quién más recurrir, ya está todo, ¿no es cierto?, a lo mejor lo que los hombres puedan decir, ¿no es cierto?, está todo dicho y ya no hay ninguna respuesta, no hay ninguna esperanza, pero llegamos a la casa del Señor, ¿no es cierto?, y aquí tenemos, si podemos decirlo así, ¿no es cierto?, la última esperanza, la que nos da vida, al que está, ¿no es cierto?, sentenciado a morir por una enfermedad y llega a la casa del Señor y conoce, ¿no es cierto?, es aquí donde está la esperanza de vida, porque si el Señor, ¿no es cierto?, y está en su voluntad, Él obra sanidad en nuestras vidas, ¿no es cierto?, y Él nos devuelve la vida, Amén. ¿no es cierto?, recobramos la vida. A lo mejor estábamos, ¿no es cierto?, con una sentencia de muerte, pero Dios no ha dicho la última palabra. Amén. Y en esta hora dice, los que confían en Jehová son como el monte de Sión. ¿Ven? Y un monte, ¿no es cierto?, dice que un monte es algo, es una montaña, es algo tremendo, ¿no es cierto? Podemos ver, no sé, nuestra cordillera o ahí el cerro, uno de los cerros más altos, ¿no es cierto?, que tenemos aquí en Santiago, el cerro Manquehue, ¿no es cierto?, que una masa de tierra, ¿no es cierto?, de roca que está ahí, ¿no es cierto?, nunca se ha movido desde que Dios, ¿no es cierto?, creó, ¿no es cierto?, las cosas. Ese lugar ha estado ahí, la cordillera o los montes que usted pueda conocer, el monte Everest, uno de los más grandes, ¿no es cierto?, están ahí, están firmes, nada los mueve, nada los saca de ese lugar. Amén. Y la palabra de Dios dice que los que confían en Jehová son como el monte de Sión, ¿cierto? Que nada, que a pesar de la tormenta que pueda venir, ¿cierto?, de la enfermedad que pueda venir, catastrófica a lo mejor, de las dificultades, ¿no es cierto?, que a lo mejor para nadie no hay solución, pero para los que confían en Jehová, Amén. dice que permanece para siempre. Amén. Esa es la confianza que al Hijo de Dios, y yo creo que cada uno de nosotros que estamos en este lugar, creemos en el Señor, por eso estamos aquí. Amén. Cada uno de nosotros tenemos dificultades, tenemos problemas, enfermedades, ¿no es cierto?, pero confiamos en el Señor, ¿no es cierto?, que en su momento Dios va a responder a nuestras peticiones, a nuestras plegarias, ¿no es cierto?, va a sanar nuestra enfermedad, y eso es lo que nunca debe flaquear. Amén. Amén, si nosotros estamos confiados en eso. Muchas veces, hermanos, hay necesidad de trabajo, escuchaba los avisos, ¿no es cierto?, hermanos que están sin trabajo, ¿no es cierto? ¿Por qué nos pasa eso? Y muchas veces porque dudamos
¿no es cierto?, en el Señor. ¿Por qué nos viene una enfermedad? Porque dudamos, no estamos como este monte, no estamos el 100% confiando en el Señor. Hay dudas, hay cosas, ¿no es cierto?, que nos apartan de la confianza que nosotros debemos de tener en el Señor. Si nosotros creyéramos, ¿no es cierto?, nada nos ocurriría. Amén. Todo estaría bien. Y aunque vinieran cosas, ¿no es cierto?, nuestra confianza es firme en el Señor y está en el Señor. Eso va a venir, ¿no es cierto?, como una prueba, pero va a pasar. Porque Dios está con nosotros. Y nos pasa, hermanos, en esta misma situación que ustedes están viviendo como iglesia, ¿no es cierto?, están en la incertidumbre que en cualquier momento les van a pedir este lugar y van a tener que salir de acá, ¿no es cierto? Nuestros pastores, comentábamos hoy en la reunión que teníamos con nuestro pastor, ¿no es cierto?, y los diáconos, de esta dificultad, y que a lo mejor a nuestro pastor, ¿no es cierto?, lo tiene ahí enfermo, ¿no es cierto?, de su pierna, pero también la preocupación, ¿no es cierto?, qué hacer, dónde ir, un lugar, ¿no es cierto?, encontrar un lugar. Pero la palabra del Señor nos habla, una palabra de confianza. Amén. ¿No es cierto? A lo mejor está difícil la cosa, ¿no es cierto?, a lo mejor no se ha podido encontrar un lugar, a lo mejor los lugares que hay son más caros, ¿no es cierto?, hay muchas dificultades, pero debemos de confiar en el Señor. Amén. ¿Ven? Porque, bueno, lo que yo le decía y lo que le instamos, ¿no es cierto?, la verdad que no quisiéramos tener la solución para esto, pero muchas veces es difícil poder encontrar una solución. A lo mejor no está al alcance de nosotros, pero nosotros servimos a un Dios que es poderoso y es dueño de todas las cosas. Amén. ¿No es cierto? Pero le instamos en esta hora que puedan seguir orando. Le decía a mi pastor que en el momento que tengan que vender este lugar, ¿no es cierto?, va a ser en el tiempo del Señor, cuando Dios quiera, porque debemos de confiar. No crea usted que se va a ir a la calle, porque nosotros servimos a un Dios vivo, no vamos a ser avergonzados. Estamos predicando un Dios vivo, poderoso, que creemos en él, que además de algunos de nosotros, ¿no es cierto?, ustedes tienen testimonio de que Dios ha respondido sus peticiones, ha respondido sus plegarias, ¿no es cierto?, las peticiones que tiene en su corazón, Dios las ha respondido. A lo mejor algunas no las ha respondido, pero en el tiempo del Señor Dios las va a responder. Pero no tiene que flaquear, sino que nuestra fe tiene que ser constante, una fe real, verdadera. ¿Amén? Yo siempre medito en el centurión romano que va donde, ¿no es cierto?, Jesús a pedirle y decirle que tenía a su criado que estaba enfermo, ¿no es cierto?, y le explica, ¿no es cierto?, que era un soldado y que él estaba a cargo de jefes más altos, ¿no es cierto?, le explica su situación, que no era digno de que él entrara, ¿no es cierto?, se presentó ante el Señor como él era, no a lo mejor siendo digno, pero en él había una fe, ¿no es cierto?, había una confianza. Tan solo di la palabra, ¿no es cierto?, no era digno de que entrara a su hogar, pero si él decía la palabra, él confiaba con todo su corazón de que su criado iba a ser sano. Amén. Y de esa fe se admiró el maestro, ¿no es cierto? Jesús se admiró de esa fe. Y su criado fue sano, Dios respondió al momento. Después vinieron, ¿no es cierto?, sus criados, ¿no es cierto?, a avisarle que su criado había sido sano. Amén. Por la fe que había tenido. Amén. Amén. Y esa es la fe que nosotros debemos tener. En este tiempo, Jesús mismo dice, ¿no es cierto?, que en este tiempo hallará esa misma fe en la tierra. ¿Cierto? Porque muchas veces las dificultades no hacen dudar. Muchas veces vemos, a lo mejor la montaña es muy grande, a lo mejor el muro, la dificultad es más grande que nuestra fe. Pero si nosotros tuviéramos la fe, si confiáramos, como lo dice la palabra del Señor, ¿no es cierto?, estaríamos seguros seguros de que Dios va a responder en nuestras vidas. Amén. Y en esta hora, ¿no es cierto?, dice el subtítulo, Dios protege a su pueblo. Amén. Nosotros somos pueblo del Señor. Usted ha sido escogido, ¿no es cierto? Dice que somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Y Dios tiene algo preparado para nosotros. Amén. Amén. A lo mejor nos está probando. Porque nunca es fácil, ¿no es cierto?, poder empezar. Nosotros tenemos el testimonio de nosotros. También empezamos como una iglesia. Estábamos en un lugar, nuestra iglesia estaba en un lugar en donde era de la iglesia, había un guardatemplo, por ahí, por acá, un problema, una dificultad, ¿no es cierto? Y a la final el sitio de la iglesia se quedó el guardatemplo, ¿no es cierto? Y nosotros tuvimos que irnos de ese lugar. Mi papá era el pastor de la iglesia y por fe, solamente por fe se comenzó. Teníamos una iglesia de madera chiquitita y mi papá, ¿no es cierto?, comenzó con los hermanos que estaban, una iglesia pequeña también, ¿no es cierto?, un remanente pequeño que había. Comenzaron a trabajar porque la fe
y la obra son dos cosas que nosotros debemos de llevar a cabo. Confiar en el Señor con todo nuestro corazón, pero también, ¿no es cierto?, dentro de nuestras limitaciones o de lo que podemos dar al Señor, tenemos que abrir nuestra mano para que Dios nos bendiga. Amén. Amén. Y comenzamos también una iglesia pequeña, ¿no es cierto? Dios nos dio la posibilidad de comprar un terreno, se compró el terreno con el trabajo de la iglesia. No tenemos que... Solamente nuestra confianza tiene que estar en el Señor. Amén. Dice la palabra que maldito el hombre que confía en el hombre. Amén. En esta tierra todos fallamos. Amén. Entonces, lo que le insto yo, ¿no es cierto?, a que nuestra fe pueda estar puesta en el Señor. ¿Ya? Si Dios le ha nombrado a nuestro pastor en este lugar, ¿no es cierto?, es porque Dios le va a respaldar y Dios va a bendecir. Y creo que ya lo ha hecho, porque ahí, como decía nuestro pastor ha estado en ocasiones cuando ustedes estaban empezando, ¿no es cierto?, y Dios ya ha confirmado esta obra, porque las almas las ha traído el Señor. Amén. Amén. Las almas las tiene el Señor. Amén. ¿Cierto? Solamente falta a lo mejor el lugar físico que Dios les conceda. Amén. El templo, ¿no es cierto?, que sea propio de ustedes. Amén. Pero eso, con la fe que nosotros podamos tener en el Señor, ¿no es cierto?, Dios lo va a dar. Amén. Si nos uniéramos, ¿no es cierto?, Amén. dice la palabra del Señor, pidiendo una sola cosa, Dios va a responder. Amén. Amén. Entonces, ahora hay una dificultad, ¿no es cierto?, que a lo mejor para nosotros es tremenda, pero para Dios es algo pequeño. Porque Él es dueño de todas las cosas, del oro, de la plata, de todo lo que hay en esta tierra, ¿no es cierto? Él es el dueño, ¿no es cierto? Y Él puede abrir una puerta y a lo mejor hasta sin dinero, ¿no es cierto? Dios les puede dar un lugar para que puedan tener su casa ahora sí. Amén. Para servir a Dios tranquilamente, ¿no es cierto? Y de hecho Dios lo va a hacer porque está confirmando la obra, ¿no es cierto? Han llegado las almas, han llegado personas con necesidad de Dios, las ha traído a este lugar, ¿no es cierto? Dios ha cambiado sus vidas, les ha transformado, ¿no es cierto? Y creo que no va a ser solamente este remanente, sino que Dios tiene más almas para traer. Amén. Amén. Y están necesitando ya un lugar más grande para poder congregarse. Amén. Y Dios, ¿no es cierto?, tiene ese lugar. En el Amén, tiempo, ¿no es cierto?, tiene el lugar indicado, ¿no es cierto? No sería bueno que se fueran de este lugar porque hay muchos hermanos que son de aquí, ¿no es cierto? Aquí hay una congregación, ¿no es cierto? Pero donde Dios quiera, ¿no es cierto?, va a proveer los medios para poder llegar a ese lugar. Y va a ser un lugar mucho mejor. Amén. Amén. Pero tenemos que confiar, nuestra fe, hermano, no tiene que flagear. Y en esta hora le instamos en el nombre del Señor. Yo también he pasado dificultades. Nosotros comenzamos, como le digo, en una iglesia pequeña. Dios nos dio el terreno. Nos dio, y es más, hoy, ¿no es cierto?, donde está construida la iglesia, son 2 terrenos que dio el Señor en ese mismo lugar. Entonces, debemos de confiar en el Señor. Esta obra es de Él, ¿no es cierto? Y no debemos de flaquear. Si usted, ¿no es cierto?, la palabra del Señor no habla a cada uno de nosotros. Si usted está sin trabajo, ¿no es cierto?, y confía en el Señor, Dios le va a dar un trabajo. Si usted tiene necesidad de algo, de sanidad en su vida, si usted confía en el Señor, a pesar de que la enfermedad sea catastrófica o terrible, Dios le va a sanar, Dios va a responder esa petición. Amén. Y la confianza tiene que estar en el Señor. Aunque los demás digan otra cosa. ¿No es cierto? El siervo Job dice que muchas cosas le acontecían. Muchas cosas tuvo que pasar, pero nunca renegó contra el Señor. Amén. Jehová dio, Jehová Dios quitó. Amén. Estaba conforme con lo que Dios hiciera, él estaba conforme. Amén. El diablo quiso probar, ¿no es cierto?, a ver si renegaba. Pero Job se mantuvo, su fe se mantuvo firme. Amén. Y así es como nosotros debemos de mantenerlo, confiando en el Señor, porque Él está con nosotros. Debe usted creerlo, ¿no es cierto?, reafirmarlo en su corazón. Aunque todo vaya mal, Dios está por sobre todas las cosas. Amén. Y nuestra confianza tiene que estar en Él. Amén. Nada de lo que pueda venir le va a dañar. Amén. Porque Dios, Él le está protegiendo. Amén. Él está por delante de nosotros y nada le va a acontecer. Pero nuestra confianza debe estar en Él, ¿no es cierto? Dice, los que confían en Jehová son como el monte de Sión, nada los va a mover, firme, ¿no es cierto? En el lugar donde usted está, ahí tiene que mantenerse, ¿ven? Firme, confiando en el Señor, que no se mueve sino que permanece, y no por un tiempo, dice que para siempre. Amén. Amén. Siempre el Señor va a estar con nosotros. Dice, así Jehová está alrededor de su pueblo,
desde ahora y para siempre. Amén. Amén. Y esa es la confianza, es palabra de Dios. Amén. Amén. Es palabra del Señor. Él lo está diciendo. Amén. Entonces nosotros debemos de confiar en la palabra del Señor. No es que yo se lo esté predicando. Conozco la situación, conozco el problema. A lo mejor yo también estaba en esta situación. Y a lo mejor también he flaqueado. Pero he visto, hermano, que Dios me ha respaldado. En mi debilidad, Dios está con nosotros. En una oportunidad, hermano, quiero contarle un testimonio. Nos estábamos recién nombrados. Y hay una hermana en la iglesia que siempre, fiel a la hermana, siempre ha estado en la casa del Señor, de que estábamos, ¿cierto?, ahí en la iglesia. Siempre, en la buena y en la mala, tenía a su mamá enferma, tiene una nieta que está enferma en silla de ruedas, tenía a su madre postrada, tiene a su esposo que está ciego, con diabetes, dializándose, tiene a un hijo que está con una enfermedad grave también, pero ella siempre ha estado en la casa del Señor. Y su hijo, que está enfermo, cayó al hospital, tenía muchas complicaciones, cayó ahí al Hospital Sol de los Ríos y tuvo que ser trasladado a la clínica de la Universidad Católica allá en San Carlos de Apoquindo, porque las máquinas que él necesitaba no estaban en el Sol de los Ríos, estaba muy complicado y tuvieron que trasladarlo a ese lugar. Nosotros estábamos recién empezando el pastorado recién, y uno como pastor, y en esa situación de que yo lo vi, hermano, fuimos a visitarnos en una cama, conectado a las máquinas, estaba inconsciente, no reaccionaba, solamente las máquinas funcionando ahí, y yo me miré así como hombre. A lo mejor no tenía ninguna capacidad para poner las manos sobre él, a lo mejor no era, ¿no es cierto?, ni digno ni merecedor, no tenía ningún atributo o ninguna, ¿cierto?, capacidad para poner las manos. Fui con mucho temor de Dios, sí, y confiando en el Señor, porque los médicos llegamos a ese lugar y el hermano nos dijo que los médicos le habían dicho que se prepararan, que contrataran ya un servicio, porque ya no tenía vuelta, no pasaba esa noche, estaba conectado a la máquina inconsciente, hermano, y logramos pasar, nos dieron la autorización, pasamos con mi esposa, y eso se ganó por un lado, yo por otro, hermano, y le dije, oremos al Señor, lo ungimos, comenzamos a clamar al Señor, orar, y al momento de poner las manos comenzamos a ungirlo, y las máquinas empezaron a sonar, una alarma, llegaron las enfermeras ahí, y la enfermera me dijo, no, siga. Y él comenzó a moverse, como que se abrió sus ojos, comenzó a moverse, y como a desesperarse, a querer decir algo. Hicimos el ungimiento, llegaron ahí los doctores, terminamos el ungimiento y ellas nos dijeron que salimos, hermano, ahí hicimos el ungimiento, lo último que a lo mejor podíamos hacer, poner nuestra confianza en el Señor, porque los médicos ya habían dicho algo y no había a lo mejor otra esperanza para los médicos. Salimos de ese lugar, hermano, nos fuimos a nuestro hogar, esto fue un día viernes, y nos fuimos a nuestro hogar, consultando a la hermana María. El día sábado le consultamos cómo estaba, seguía igual de la misma forma. Al domingo siguiente, de la semana siguiente, hermano, nos dice que los trasladaron de hospital, estaba en el hospital Padre Hurtado. Nosotros fuimos a verlo, cuando nosotros lo fuimos a ver, mi esposa, él andaba ya caminando, ya no estaba conectado a las máquinas, hoy está sano. Ya no tiene ninguna enfermedad, ¿no es cierto? Salió del hospital él, y la verdad que fue a dar gracias al Señor y todo el asunto, pero ya no está en la casa del Señor. ¿Ya? Y es así como muchas veces pasa, como los 10 leprosos, volvió uno solamente a dar gracias al Señor por esa obra. Pero su mamá siempre ha estado en la casa del Señor. Siempre ella está ahí, su fidelidad siempre está constante, confiando en el Señor. Tiene muchas dificultades, pero está ahí y Dios le ha ayudado. Y su confianza, a lo mejor, hermano, ha pasado muchas cosas, pero su confianza está en el Señor. Puede estar pasando muchas cosas difíciles, pero no ha dejado al Señor, no se ha apartado, no se ha alejado, sino que está ahí, ha sido perseverante. Y creo que Dios, ¿no es cierto?, en su momento va a bendecir esa fidelidad. Amén. Y es como nosotros, hermano, debemos de estar en la casa del Señor, con esa confianza también. Como le decía, a lo mejor todo es, ¿no es cierto?, opuesto a lo que nosotros queremos.
Pero Dios tiene un plan, Dios tiene un propósito, Amén. ¿no es cierto? Nos quiere formar como iglesia, tenemos que pasar. Para empezar tenemos que pasar por estas cosas, Amén. para ver si nuestra confianza es real. ¿Viste? Y ustedes, ¿no es cierto?, que están en la casa del Señor, tienen que vivir esa experiencia. Yo tuve que vivir la experiencia para confiar más en el Señor. Y Dios lo hizo también para que yo creyera, no me mirara a mí mismo, sino que creyera en lo que Él va a hacer, en lo que Él va a hacer, en lo que Él tiene para mí, en lo que Él tiene preparado para usted. No confiar a lo mejor en mi capacidad, sino que confiar plenamente, 100% en el Señor. Amén. Porque Él es el dueño de todas las cosas. Y hace como quiere, ¿cierto? Toma de donde quiere para llegar donde no hay, ¿no es cierto? Él hace como Él quiere. Y en esta hora, ¿no es cierto?, eso es lo que le instamos, ¿no es cierto? Vamos a tratar de hacer bien, ¿no es cierto?, nuestra labor, de todas las cosas que podamos realizar, ¿no es cierto?, en ayuda a la iglesia de Chiloé Santiago, ¿no es cierto? Las vamos a realizar todo lo que está a nuestro alcance, ¿no es cierto? Vamos a hacerlo, y lo otro tenemos que dejárselo al Señor. Tenemos un 50%. Usted quiere bendición, usted tiene que dar algo para el Señor, usted tiene que demostrar algo para el Señor. Y Dios le va a responder. Si usted trabaja para el Señor, no mire nada, sino que mire el blanco que es Jesucristo, Amén. ¿no es cierto? Y dispóngase a trabajar en el Señor. Amén. En lo material, las dos cosas van juntas. Trabaje, ¿no es cierto? Ustedes quieren tener un lugar, trabaje Amén. para el Señor primeramente. Amén, Trabaje en lo Señor. material, porque también hay que hacerlo, también hay que, ¿no es cierto? Necesitamos, en este mundo necesitamos de esos recursos. Pero todo lo que usted quiera, todo lo que usted anhela, ¿no es cierto? Las peticiones de su corazón, lo espiritual, que es lo primordial, ¿no es cierto?, que nosotros Amén. debemos pedir, y también lo material, Dios se lo va a dar. Amén. Amén. Pero dice a los que creen en Jehová. Amén, Señor. Eso es lo que el Señor nos quiere hablar. Amén. Una palabra de confianza, ¿no es cierto? Pero lo que tenemos que hacer nosotros es creer. Es creer, ¿no es cierto? Creer porque Él va a ser fiel a lo que dice su palabra. ¿Amén? Dice el verso 3 dice, porque no reposará la vara de la impiedad sobre la heredad de los justos. ¿Amén? No sea que extiendan los justos sus manos a la iniquidad. Haz bien, oh Jehová, a los buenos y a los que son rectos en su corazón, mas a los que se apartan tras sus perversidades, Jehová los llevará con los que hacen iniquidad. Amén. Amén. Los que confían en el Señor, ¿no es cierto? Vamos a estar bien. Si usted Amén, confía en el Señor. Señor, si usted hace la voluntad del Señor, ¿no es cierto?, va a estar bien y Dios va a cumplir su promesa, ¿no es cierto?, Amén. en usted. Dios va a cumplir sus propósitos en usted, ¿no es cierto?, en esta iglesia de Chiloé, ¿no es cierto? Amén, Pero Señor. debemos de mantenernos firmes en el Señor. No enchuecarnos, no irnos por otro lado, sino que seguir el camino que Dios nos ha trazado. Amén. Amén. Debemos de ser fiel al Señor, ser fiel a nuestro pastor, a nuestra pastora en el trabajo, ¿no es cierto? Por este motivo de enfermedad, hermano, no queramos, ¿no es cierto?, a lo mejor sentirnos mejor que el pastor, ¿no es cierto?, o desear, ¿no es cierto?, el cargo que nuestro pastor ocupa, que muchas veces acontece, ¿amén?, sino que ser fiel al pastor, fiel a Amén. no están porque están enfermos, ¿no es cierto?, pero hay una junta de hermanos oficiales, hay un ayudante, y ellos están puestos por el pastor, ¿no es cierto? En este Amén. momento nuestro pastor va a ser operado, ¿no es cierto?, pero la iglesia tiene que mantenerse en oración, ¿no es cierto? Amén. Tiene que estar Sí, Señor. clamando al Señor por la operación de su pastor, Amén. para que su Amén. pastor pueda Amén. recuperarse pronto, y todas las Así es, cosas que Señor. tenga que realizar, Dios le pueda ayudar. Tiene que haber una Amén, fidelidad, ¿no es cierto?, hacia su pastor. Usted sea fiel al Señor, ¿no es cierto?, y así también va a ser a su pastor. Amén. Así que el Señor le bendiga, ser recto, ¿no es cierto?, de un corazón limpio, un corazón puro, Amén. recto delante del Señor, para que nos vaya bien. Amén. Porque el Dios que servimos es un Dios vivo. Si Amén. usted cree en el Señor, Dios le va a bendecir. Amén. Lo que usted anhela, Dios se lo va a dar. Amén. Pero si no es recto delante del Señor, Dios también le va a cobrar. Amén. Y es terrible caer en las manos de un Dios vivo. Amén. Así que el Señor nos bendiga, Dios bendiga esta palabra Amén. en nuestros corazones. Queremos, ¿no es cierto?, instarle a que confíe en el Señor,
siga trabajando en la obra del Señor, Amén. siga ganando almas, Amén. Amén. ¿cierto? Siga trayendo almas Amén. en el ministerio que Dios nos ha enviado Amén. a ir por el mundo y predicar el Evangelio, ¿no es cierto? Siga trayendo almas. A lo mejor el lugar se va a hacer chico, pero Dios le va a conceder un lugar, ¿no es cierto? El lugar que ustedes necesitan. Amén. Que ustedes necesitan porque Dios está confirmando la obra. Amén. Amén. Y Dios le ha de dar un lugar, ¿no es cierto? Donde Él quiera, ¿no es cierto? Él va a tomar los medios que quiera, pero ustedes van a tener la bendición de poder tener un templo Amén. para Amén. alabar el nombre del Señor, ¿no es cierto? Amén. Y para que muchas almas puedan tener la bendición de llegar al conocimiento de la Amén. verdad. Amén. Así que Dios bendiga su palabra Amén. y le invito a que demos la gloria al Señor. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Si de pie, vamos a hacer una oración. Eterno Dios y